Entonces le conté parte del sueño a Lucas, no todo, le conté parte del sueño y seguíamos hablando. Para esto Dios empezó a trabajar en mi corazón. De no gustarme, de no interesarme Lucas, Dios empezó a trabajar en mi corazón, de empezar a hacer amistad, de empezar a sentirme como atraída y empecé a hacer oración y guerra. Señor, en el nombre de Jesús, aleja a Lucas, sácalo, guarda mi corazón, guarda mi vida, ore y ore. Claro. Y Lucas no, como las cucarachas, claro. uno con las cucarachas para afuera y ella se va para adentro. Así. Cucaracha, qué linda, qué linda frase, ¿eh? Eso es muy qué linda ilustración. Es muy típico colombiano, En Colombia decimos, cuando una persona es muy insistente, se parece como las cucarachas. Uno va con ellas para afuera y ellas se entran por todos lados. Bueno, Lucas estaba ahí muy presente y Dios empezó a siguió hablándome a través de sueños. Y empecé a sentirme ya que me hacía falta que me escribiera los lunes, empecé a sentirme atraída, y Dios empezó a ir trabajando en mi corazón. Pero habían los temores de que yo no quería estar con alguien que Dios no me diera la orden, que yo no supiera que Dios estaba en el asunto. Claro. Para esto, bueno, ya pasaron casi enero, febrero, marzo, abril, mayo, casi 5 meses. 5 meses hablando con Lucas todos los lunes. Que ahí fue el cumpleaños de Fernando. Claro. Que fue donde nosotros charlamos, ¿no? Exacto. Estaban todos en pleno cumpleaños y al aire libre, y porque no sé si vos sabés esta parte. Y de repente se largó a llover. Y todos terminaron en un rincón y nosotros terminamos en otro rincón por esas cosas de la vida. Y ahí me empezó a contar el amigo de Jenny. Y ahí fuimos varios los que oramos entonces. Ya no fue Lucas solo. Bueno, entonces para eso Dios, siguió trabajando en mi corazón, me siguió mostrando a través de sueños, me empecé a sentir atraída ya por Lucas, Dios empezó a trabajar, ya me empecé a sentir atraída, ya empecé a sentir que me gustaba. Y ya empecé a sentir que lo estaba como queriendo y yo dije, uy, no, Dios mío, o sea, guarda mi corazón. Y esas oraciones que uno hace, que no es ni con ojos cerrados, ni manos levantadas, ni nada de eso. No, claro. En la noche yo estaba en un pueblo donde estaba trabajando, terminé esa noche en ese pueblo y al otro día viajaba hacia otra zona. Y sentada en la cama apagué luz y con mis ojos abiertos le dije, Señor, mira, yo necesito que tú me ayudes con esto. Si Lucas es mi esposo, dímelo y yo le abro mi corazón. Pero si Lucas no es mi esposo, dímelo también. Porque yo no quiero causar una ilusión en nadie. Claro. Porque yo ya estaba sintiendo que Dios estaba dejando pasar a Lucas a un nivel donde nadie había pasado. Así que Dios fue tan bueno porque al otro día yo viajé a otro pueblo donde unos pastores que no me conocen, porque yo trabajo con todos los pastores, ellos me conocen en una reunión de pastores donde me presentan de parte del superintendente, del presbiterio, todas las aprobaciones, y los pastores simplemente abren las puertas de su iglesia para que yo esté. Así que en el transcurso mientras estoy, ellos me están conociendo. Claro. Y llegué a este pueblo, me dejan en el hotel hospedada y voy a almorzar con los pastores, y estamos hablando de todo, de la vida, y este pastor yo no sabía quién era. Dios lo utiliza para confirmarme y él me dice, mira, mientras estamos hablando yo estoy teniendo una visión. Y yo, sí, ¿qué está viendo? Entonces me dice, mira, yo te estoy viendo a ti con tu esposo, están en una iglesia muy grande, están con una niña, es su hija, es una iglesia muy, muy grande, ustedes van a ser pastores de multitudes. Wow. Es muy grande la iglesia, no se alcanza a ver fondo. Solo veo muchas cabezas, muchas cabecitas, muchas. Y me dice, mira, pastora, no dude más. Él es su esposo. Ahí nomás. Es más, él ya sabe que usted es la esposa. Ajá. Y ahí está. Y yo, como condorito, casi me voy de espaldas. Yo, Dios mío, o sea, no lo puedo creer. Sí, no, porque él no sabía que yo estaba hablando con... no, y lo que más me mató fue cuando él llega y me dice, ¿y cómo es mi esposo? Le dije yo. Y me dice, mira, tu esposo está vestido de blanco. Y tu esposo es alto, él es blanquito y como medio así, como rajadito aquí peinado así hacia un lado. Y yo sentí que me describió a Lucas y cuando me dice, pastora, no dude más, él es su esposo. Es más, él ya sabe que usted es la esposa. Bueno, yo en la noche no sabía, Dios mío, fue una ¿Vos mezcla. querías una respuesta? No, exacto. Claro. Eso fue de un día a otro. Pero era en la noche, yo llamé a mi mamá a contarle y era como una mezcla de sentimientos de alegría, de miedo, una mezcla de sentimientos. Y mi mamá, tan sabia como siempre, me dice, hija, ¿y de qué te preocupas o te asustas si Dios te dijo que este año te iba a dar tu esposo? Claro. Y ese chico cumple con lo que Dios te ha dicho. Yo sabía que mi esposo estaba en Argentina, yo sabía que aquí iba a tener mi descendencia, que aquí se iba a levantar mi ministerio muchísimo más grande que lo que el Señor ha permitido desarrollar hasta ahora, ya con mi esposo. Entonces mi mamá me dijo, entonces, ¿de qué te asustas, hija? Si Dios ya había hablado esto.
Así que ya con esto yo dije, ahora ¿cómo le hago saber a Lucas que ya todo es mutuo? Porque siempre le dice, Claro, ahí le puse en stand-by. claro. ¿Y cómo fue? Esa contalo vos, ¿cómo fue? Sí, bueno, en eso que nos mandábamos mensaje, ella abrió su corazón. Yo me di cuenta en un mensaje de texto donde, Luca, me parece que yo y vos estamos para otro nivel Opa. de amistad. Y yo dije, esta es la mía. Y volví como los primeros 3 días. Como los primeros 3. Yo te quiero, yo te Amor, necesito. Salió Amor, la pero yo Gabriela. te dije una frase muy especial. ¿No te acuerdas cuál fue la frase muy especial que Dios te dio? La llave de mi corazón. Así. Ahí está. ¿Listo? La llave de mi corazón. Sí, bueno, y ahí empezó. Y cuando vos le diste la Después- llave del corazón, él ya tenía el llavero. Sí, sí, Ya se había hecho. Ya lo estaba tenía adentro. preparado. Ya le había puesto candado del lado de adentro. Ya estaba adentro hace rato. Sí, qué Pero, grande. pero siempre digo que si no hubiera sido así, no sé si esto se hubiera llevado a cabo. Es que es muy loco. Porque yo y ella Es muy nunca loco. fuimos un noviazgo, nunca tuvimos un noviazgo. No, claro. Básicamente nosotros somos novios ahora casados. Ujú. Porque la relación siempre fue por un medio de comunicación. Claro. Entonces, sin embargo, cuando ella vino a la Argentina y yo fui a Colombia. Después de todo esto, ¿cuánto tiempo pasó que volviste a la Argentina ya sabiendo? No, porque, bueno, eso fue en diciembre. En mayo Dios me dice, ya me confirma que él Ajá. es mi esposo. Yo desde diciembre mismo, yo sentía muy fuerte en mi corazón que yo tenía que venir a la Argentina a mitad de año, pero no sabía qué. Claro. Yo le dije a mi mamá esto, entonces como yo empecé a hablar con Lucas y todo esto, yo oré a Dios, cuando ya yo empecé a sentir todo lo que estaba pasando y a discernir lo que estaba pasando, yo le dije, bueno Señor, si tú quieres que yo vaya a Argentina, entonces acomoda tú todo. Y cuando a mí el Señor me dice pues que Lucas es mi esposo y todo esto, justo se me abrió una agenda de predicación por un mes aquí en Argentina. Así Justo. que vine para para predicar ese tiempo, pero vine para que habláramos, porque nunca, yo no le dije a él por las redes sociales, mira, Dios me dijo que tú eres mi esposo. Claro. No, ni él tampoco me dijo, mira, tú, no. Empezamos a hablar de que, a darnos cuenta de que Dios estaba en el asunto y que había algo entre los dos, que Dios estaba interesado en unir nuestros propósitos, pero yo siempre le dije, esto lo vamos a hablar de frente. Eso fue en mayo. Así que yo en junio terminaba mi recorrido en este lugar y en junio yo salí para Argentina a predicar y lo primero que hice fue sacar los primeros 10 días para estar con Lucas y poder sentarnos a hablar, porque yo no sabía por qué me buscó, no sabíamos lo que Claro. le estoy contando ahora, ¿no? Claro. Así que yo viajo a la Argentina, Dios aparejó todo, estuve ya con Lucas, no es que llegué y nos pusimos de novios de una sola mano, no, pero sí cuando estaba en el aeropuerto yo sabía que me estaba esperando el que iba a ser mi esposo. Wow. Y lo más loco es que hoy hacía memoria de esto, y es que a mí Dios me había mostrado en el 2014 que cuando yo viera a mi esposo yo iba a saber que él era mi esposo, y que cuando él me viera a mí él iba a saber que yo era su esposa. Y así fue. Así que cuando yo llego a la Argentina, el primer día nos juntamos a hablar, a decirme, Lucas, ¿por qué me buscaste? Ya él me contó lo que les contábamos, el sueño, y todas estas cosas nos empezamos a contar. Así que nosotros... Amor, no te olvidé que en ese que estábamos contando, yo tuve un sueño anterior a eso, donde yo y vos estábamos con Matías y con Raquel en un bar, donde las mesas eran blancas. Sí. Y eso se lo dije el segundo día Sí. que estábamos charlando a ella, se lo cuento. Le digo, y yo tuve otro sueño con vos. Estábamos en un bar. Bueno, mesas blancas, sillas blancas, la pata eran cromadas, le digo. Sí. Pero a mí me llamó mucho la atención Sí. por qué Dios me mostró en el sueño y me hizo quedar en la memoria esas cosas. Sí. Y quedó. Porque eso se dio después. Literalmente. ¿Cuánto? 15 días después. 15 que vos días llegaste a después. Argentina, ¿no? Sí. 15 días Mirá después. vos. La pastora Raquel y Matías nos dicen que de charlar. Y Claro. le decimos, bueno, vamos a la IPF que estaba en... Donado y Córdoba. No, Córdoba y Magallanes. Y Ah, estábamos sí. ahí. Y nos cambió el lugar. Y ese Y mismo y día me cambiamos dice, lugar. no vaya a Córdoba y Magallanes, andate a la otra IPF. Cierto. La que está en Donado, En Donado y Córdoba. Claro. Y Y- cuando vamos a ese lugar, era el lugar. El lugar. Era La la mesa mesa bajita, blanca con blanca, la pata pata cromada, cosa que en la otra IPF no era así. Ujú. Qué va. Aún hasta en esos detalles. Qué bárbaro.
Qué Hasta loco. en esos detalles. Siempre decimos que tenemos un Dios creativo, pero yo creo que... Acá se pasó. no. Se La pasó. verdad que todo lo que van contando es increíble. Se me van poniendo los pelos... Me lo tapo yo con mi pelo porque... Esta es una verdadera novela Sí, colombiana. es increíble, pero realmente todo el tiempo que están contando se me pasa por la cabeza esto, decir, es un Dios muy creativo, muy creativo. Todo lo que ustedes vivieron y todo lo que están contando es una cosa de decir, nah, Imposible. nah. Y que cuando Pero- nos proponemos hacer su voluntad, Él no tiene ningún Sin lugar problema a en duda. decirnos qué es lo que tenemos que Sin lugar hacer a y duda. cómo. Es simplemente ser permeable, ¿no? Decir, bueno, de verdad quiero hacer tu voluntad. Exacto. Y bueno, nosotros aquí con las historias de amor, para ir cerrando ya por el tema del tiempo, Sí, claro. Van a es que volver, yo quiero que vuelvan. los traemos de nuevo. Yo quiero que Bueno, vuelvan. ya veremos. Falta la parte B, dices tú. Claro, nos falta toda la parte de la Es preparación verdad, la del parte del casamiento. Bueno, la semana que viene. La semana que viene, si La puedes, semana que sí. viene nos comprometemos otra vez, un ratito más. Nos ¿Por qué falta no? la última Obvio que parte, sí. la parte más linda. Claro, bueno. Pero lo que recalcamos aquí con las historias de amor, desde que comenzamos, si el oyente está prestando atención a esto, lo va a captar enseguida. Que las historias de amor que contamos acá no son comunes. No son la historia de no, nos conocimos si bien. Tenemos de todo, desde, como escuchamos, gente que se conoció por ahí en ámbitos que no son de lo mejor, que empezaron una vida juntos, medio de los tumbos, pero que de repente Dios interviene y se transforma en un matrimonio súper sólido. Y que Dios usa a ellos y a sus hijos en un montón de cosas. Hasta chicos como Mati Cele, que fueron los primeros que pasaron por acá. Los más Muy chiquitos. muy jovencitos, se conocen en la iglesia sirviendo a Dios y se empecinan en hacer la voluntad de Dios. Porque esa es la palabra, es empecinarse, en decir, quiero hacer lo que vos querés, Señor. Y se ponen al servicio de Dios y Dios los une para que trabajen juntos. Hasta casos como estos, donde ya los dos tenían una vida desarrollada en el servicio a Dios. Pero aparte, como dice Y Lucas, como Dios cambia los planes para que se acomoden uno a la vida del otro y para generar algo completamente nuevo. No es que de repente un accesorio para Jenny y un accesorio para Lucas. No. Esto es algo nuevo. y aparte, como decía Lucas, el hecho de decir, estamos aprendiendo ya casados a ser novios, porque en realidad Sí. uno que por ahí tuvo la posibilidad de ser novio, te vas Exactamente. conociendo, lo tenés al lado. Es difícil por un mensaje y tener esa relación virtual, por decirlo Pero de alguna manera. queremos alentar a pero- todos los que escuchan a que se den cuenta que sea cual sea tu situación ahora. El apóstol Pablo escribe y le dice, cada uno como conocía al Señor, así que ¿no? Que sea cual sea tu situación. Porque no todas las historias de amor son perfectas No. ni impecables. Todo depende mucho de distintos factores y circunstancias, pero Dios está interesado en restaurar todas las cosas. Y este es el mensaje que damos nosotros aquí. Existe un amor diferente. Cuando Dios está en el eje, y esto es lo que marcamos del principio, sea que estés en una punta del mundo y en el otro y que te comuniques por mensaje de texto, sale bien. Sea que viven juntos acá en una misma ciudad, que sirven juntos a la misma iglesia durante muchos años como Mati Cele, anda todo bien. Sea que se conocieron, ni sabían nada del Señor, pero en los momentos difíciles, de mucha angustia, a punto de separarse, Dios interviene y se une y todo anda bien. Porque donde está Dios, todo funciona bien. Y ese es el mensaje que queremos dar. Esas son las historias de amor. No hay una fórmula. En realidad sí hay una. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Esa es la fórmula. No hay ninguna otra fórmula en el mundo que funcione. Por más que te quieran decir, no, mirá, se tienen que conocer, no des este paso. Mirá este caso. Mirá este caso. Excepción. Claro. Sí, aparte después de esto, bueno, yo estuve 12 días en Argentina, un mes en Argentina, pero 12 días con Lucas. Y luego él fue en la Semana Santa de este año y estuvo 12 días, o sea que un noviazgo de 24 días, el Claro. resto a distancia. Y así duramos 1 año y 3 meses. Es increíble. Y en medio de ese año y 3 meses Dios nos sostuvo. Como decía Claro. Matías, o sea, Dios es un Dios que está en control de todas las cosas, cada historia es diferente, pero tenemos el mismo Dios. Exactamente. Así es. El Y eje que- tiene que estar ahí. Y que terminó en una boda que ya la vamos a escuchar. Y la en semana que próxima viene, por semana. favor. ¿Vienen la semana que viene? ¿Los citamos Vamos de a vuelta? venir, vamos a sí, venir. dale. Nos tienen que contar ese casamiento doble Por favor. porque es... Encima eso. Encima doble, eso. encima doble. Yo que mi esposa me dice cariñosamente, ay, ¿te volverías a casar conmigo? Yo digo, no, ni loco. Pero no que no me casaría con ella. No, el tema No, es pensar en los sino que no haría ninguna preparativos, fiesta claro. preparativa, nada. Vamos, Y nos ellos, casamos, dos. no sé, en alguna playa, los dos solitos, una gaviota que nos dé la bendición. Bueno, no pero sé. es re lindo, es re lindo Pero ellos eso. hicieron dos. Ellos hicieron dos. Bueno, vamos a despedirnos. Te recordamos que mañana empezamos a full la Semana de la Madre. Sí, ¿verdad? la maratón de Así la que madre, puedes sí. entrar a FM89.1 Vivencias en Instagram para conocer todas las bases de nuestro concurso múltiple para el regalo para mamá. Y estamos recibiendo en el WhatsApp 3413381888 los mensajitos para las mamás. Nos despedimos, Lau.